y vamos a estar bien. Bueno, les contaba, este es mi hospital. Todo lo que les conté antes es un gran formador de profesionales y tenemos una zona de influencia, más que nada de la zona sur, por eso tenemos muchas patologías que la vamos a ver en un centro grande. Lo mismo el Garrahan, en el Sor Ludovica, en el Gutiérrez. Por eso les contaba que si bien en cada centro de imágenes pediátricas, no sé si lo puedo poner por acá, ahí no molesta, me parece. Si bien en cada centro de radiología pediátrica hay procesos propios, lo que vamos a ver en esta charla son situaciones, procesos, conceptos que pueden ser aplicados en los diferentes servicios. El primer concepto que siempre me gusta cuando doy una introducción de radiología pediátrica es que tenemos que entender que el paciente pediátrico es un paciente pediátrico. Parece algo, lógico, pero no es así. Porque muchas veces pensamos que el paciente pediátrico es un paciente adulto chiquito y no, ¿sí? El paciente pediátrico tiene características diferentes. Esta frase se la robé a una charla que dio la licenciada Cabezas, que es la jefa técnica del Garrahan, y siempre se la robo, pero me gusta nombrarla. ¿Y por qué digo que tenemos que tener el concepto que el paciente pediátrico es algo diferente? Primero porque tenemos una relación diferente con el paciente. La anatomía radiológica es diferente, las técnicas de estudio son específicas y también vamos a encontrar patologías que son propias de la edad. Estos son los 4 puntos que vamos a tratar de desarrollar hoy. Lo que le contaba a Juan es que si tienen que interrumpir por alguna pregunta, aclaración o agratar el concepto o contar una experiencia, yo no tengo problema. A mí me gusta que sea interactivo. O sea que ordenándonos un poco, podemos colaborar todos y aprender un poco todos. Cuando hablamos de relación con el paciente, me van escuchando, ¿no? De vez en cuando les pregunto porque hay veces, por si se corta la conexión. ¿Venimos bien? Perfecto. Entonces, continuamos. El primer punto que me gusta tocar es la relación con el paciente. Y dentro de la relación con el paciente hay 3 puntos importantes que me gustaría comentarles y que ustedes aporten también. Primero es la comunicación, después la inmovilización y por último el equipamiento. Vamos a ir viéndolos de a uno. Bueno, hablamos de que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de la comunicación con el paciente algunos puntos. Por ejemplo, tomarnos los 5 minutos para explicar el procedimiento que vamos a realizar. Tanto a los padres, vamos a llamar padres a los que vienen con el paciente, si bien ha cambiado el concepto de acompañantes, de familia, pero es importante tomarnos esos 5 minutos para explicar. Comprender la situación, especialmente cuando es por guardias o con alguna patología de esas que están en pleno diagnóstico o algunas patologías en desarrollo que vienen al servicio de imágenes. Escuchar, yo siempre digo que es importante escuchar a los padres. Y el ejemplo más claro es una patología, algunas patologías en las cuales se hace seguimiento bastante seguido, seguimiento de radiológico bastante seguido, y que el movimiento del paciente se complica. Y muchas veces los padres están acostumbrados a colocarlo arriba de la camilla, movilizarlo de tal manera, entonces tenemos que escucharlos. Siempre hablamos de proteger, no vamos a tocar el tema de radioprotección porque es un tema bastante conocido, y recordar que en radiología pediátrica es importante la colaboración de los acompañantes, o sea, que nos tenemos que ganar la confianza del acompañante para poder inmovilizar y para tener el éxito en el procedimiento. Y acá me quiero detener un minuto. La mayoría de nosotros vamos a explicar, cuando uno está enseñando radiología pediátrica, explicamos la manera de inmovilización. Intentamos no inmovilizar nosotros al paciente. Ahora, ustedes si me preguntan, Carlos, ¿alguna vez sostuviste un paciente? Sí, un montón de veces. Pero bueno, cuando se enseña radiología pediátrica siempre se intenta explicar a los colegas la forma de no tener que inmovilizarlo uno al paciente, ¿sí? Después cada uno es responsable de lo que hace y sabe lo que tiene que hacer. Por eso es una profesión. Pero lo ideal es
intentar no sostener nosotros, no inmovilizar nosotros, sino dar todos los elementos de radioprotección necesarios, pero que lo inmovilicen los padres, vamos a llamar padres a los acompañantes. Les voy a mostrar un video que no tiene sonido porque no lo puedo mostrar el sonido, pero yo se los voy explicando. Para que vean qué importante es nosotros manejar la sala, tener la autoridad dentro de la sala y con conceptos claros, ir seguro a la inmovilización. Esta es una posición bastante complicada, difícil, molesta para el paciente. Ahora voy a poner el video, no es que no está rodando. Es un cuello en hiperextensión para estudiar una laringomalacia. Son chiquitos que estuvieron intubados mucho tiempo, ¿sí? Fíjense que es una posición incómoda para los padres, pero uno tiene que ir seguro a lo que le va a demostrar, a lo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Y las inmovilizaciones tienen que tener alguna característica tiene que ser rápida, ¿sí? Bien. El video se vio, ¿verdad? No se escuchó, pero yo se los expliqué. Recordar también que cuando hablamos de la relación con el paciente, no es como en el adulto, que es una relación de A2, sino acá es una relación de A3, ¿sí? Está el paciente, el grupo familiar o acompañante y estamos nosotros. O sea que esa relación ya no es 1 a 1, sino es un triángulo, por llamar, ¿sí? Necesitamos, vuelvo a repetir, la colaboración de los padres, o por lo menos que lo entiendan, y si el paciente está en edad de entender, también tomémonos 5 minutos para explicar. Otro tema importante en la comunicación es el mensaje, ¿sí? Recuerden que hay un emisor, un receptor, y el mensaje, recuerden que tiene que ser siempre claro, acorde a la situación y utilizar el mismo idioma. Y acá voy a dar el ejemplo que doy siempre, y los colegas con más antigüedad me van a entender. Antes de estudiar radiología, ¿qué pensábamos que era un chasis? ¿Sí? Era lo que tenía el 128 que se rompía o lo que tienen los autos. Y nosotros cuántas veces le decimos a los familiares o al mismo paciente que apoye algo arriba del chasis, ¿sí? Entonces el idioma tiene que ser acorde y que se entienda. Otro ejemplo que me gusta dar es quietito no te muevas, voy a disparar, y cuántas veces vemos que se ponen incómodos por el tema del disparo en sí, ¿sí? Entonces siempre que el idioma sea claro, que se entienda, es importante para lograr esa mejor fluidez y comunicación con el paciente. Creo que más o menos de comunicación nos pusimos de acuerdo. Vamos a hablar un poco de inmovilización. Venimos bien, ¿no, Juan? ¿Se escucha? Ya me quedé traumado. Si alguno tiene que hacer una pregunta... Sí, se escucha bien. Bárbaro. Si alguno quiere hacer una aclaración o alguna pregunta, me interrumpen. Yo no tengo problema. Inmovilización. Siempre que hablamos de inmovilización, nos valemos en radiología pediátrica, como en el adulto, de diferentes accesorios. Acá pusimos algunos, un inmovilizador de cráneo, ¿sí? Otro inmovilizador para la cabeza, que nos puede llegar a servir para hacer un cuello perfil o un cabum. Un sostenedor muy casero de chasis o de detectores para hacer todo lo que es perfil, el viejo y querido cajón de pie con apoyo, y una cuña para hacer unos perfiles que después vamos a ver, unos perfiles con cuña de columna dorso-lumbar. Pero los accesorios tienen que tener algunas características. Tienen que ser prácticos. El otro día vi en la comunidad que mostraron un hermoso inmovilizador de cráneo, un inmovilizador de tórax, que era un artefacto acrílico que le levantaba los bracitos al bebé. Era hermoso, pero cuando uno hace 10, 12 tórax por día, en el hospital, me imagino que en el Sor Ludovica o en los grandes hospitales hacemos, en épocas invernales llegamos a hacer 300, 400 tórax por día, se complicaría bastante toda esa inmovilización. Sirve, es espectacular, pero muchas veces tienen que ser un poco más prácticos. Tienen que estar limpios,
tienen que ser seguros, ¿sí? O sea, tienen que cumplir su función y no correr el riesgo de lastimar al paciente. Y lo importante es que tienen que estar, que tienen que ser de rápido acceso. O sea, no tenemos que perder mucho tiempo en ir a buscarlo. Tenemos que estar en un lugar y tiene que haber un orden dentro de la sala. Siempre decimos que en los servicios de imágenes hay dos elementos que nunca tienen que faltar. Uno es el cajón de pie con apoyo. ¿Y cuál se anima alguno a decirme que hay el otro elemento que no tiene que faltar? ¿Alguien tira algún dato? Además los guardapolos plomados, pero un accesorio que no puede faltar. El cajón de pie con apoyo. ¿Y quién me tira algún otro dato? En algunos casos nos puede llegar a servir en algunas posiciones, pero el cajoncito de pie con apoyo lo usamos más que nada en pie con apoyo, o en los pacientes que tenés que hacer un pie parado pero no se para y lo tenés que sentar, o en un pie frente que el paciente no colabora, entonces lo sentás arriba del cajón y ahí es más fácil inmovilizar el pie. El equipo de mate es el otro elemento que en un servicio de imágenes no puede faltar, pero era un chascarrillo que siempre hago. Son los dos elementos que no deben faltar. Hablamos de que tienen que estar limpios, seguros y rápidos. Entonces, esto me gusta nombrarlo porque a nosotros nos salva bastante. Es un pedacito de plástico, de goma espuma dura, que nos sirve como sostenedor de chasis. Una vuelta averiguamos para comprar uno y nos salía una fortuna de dinero. En el hospital no lo iban a comprar y bueno, se nos ocurrió hacer esto y da buen resultado y tiene un bajo costo. Estos son para traumatología, ¿sí? Que también es importante tenerlo si llegan a tener, como hablábamos antes con Fernando, un espinograma o elementos para hacer un escanograma, tener preparadas las tablitas para los realces, también en adultos nos puede llegar a servir. Y esto es una cuña para hacer un perfil con cuña, que es una placa que no se hace en muchos lados y es para ver en el estudio de la cifosis la flexibilidad que tiene esa hipercifosis, por llamarla bien. También es importante un poco de imaginación, ¿no? En un pacientito que no colabora, que nos pidan una columna cervical, frente, perfil y perfiles dinámicos, muchas veces utilizando ese cajón de pie con apoyo, como habíamos hablado antes, en esta forma podemos hacer la hiperextensión y colocándole una cuña, un realce, nos puede llegar a servir en un paciente que no colabora para hacer las cervicales dinámicas. Y la imaginación, por supuesto, está permitida en radiología pediátrica basándonos siempre en los conocimientos teóricos que tenemos que tener. Cuando hablamos específicamente de inmovilización, vamos a utilizar los elementos y los accesorios que vimos antes, pero yo siempre me gusta decir que una inmovilización tiene que ser rápida, tiene que ser lo menos traumática posible, tiene que ser eficaz, o sea, tenemos que lograr el objetivo y tiene que ser segura. Rápida, porque tenemos que tener inmovilizado al paciente el menor tiempo posible. No traumática o lo menor traumática posible, porque si tenemos que repetirla cuando es muy traumática la inmovilización, en la segunda exposición que tengamos que hacer, que en pediatría tenemos un poquito más de posibilidades, porque hay otras variables más que en el adulto, nos va a costar el doble porque el paciente ya va a venir traumado justamente. Eficaz, porque tenemos que lograr con esta inmovilización el objetivo, y segura en el sentido de que lo que vamos a utilizar para inmovilizarlo no tenemos que tener riesgo de lastimar o hacer alguna lesión al paciente. Un ejemplo claro es esta inmovilización de un cráneo frente o un cráneo en posición de Town. Fíjense que es una inmovilización rápida. Nos puede llegar a servir. Lo ponemos al pacientito en el borde de la mesa, la mamá o el papá o el acompañante le sostiene con el cuerpo los miembros inferiores, ¿sí? Con los antebrazos, como verán, le sostiene los antebrazos de los miembros superiores del paciente, el bebé, y con estas almohadillas le sostiene para hacer el cráneo. Me van a decir que no tiene guardapolo plomado la mamá se prestó a hacer la foto,
¿sí? Porque no sé si les pasa ahora que es muchas veces complicado lograr que el paciente, que las padres quieran hacerle la foto al paciente. No se asusten porque tenemos el permiso de la mamá para no tapar la carita, porque seguramente alguno me va a decir, y justamente lo que queremos ver es el rayo central y todo eso. Cuando hablamos de una inmovilización rápida, no traumática, eficaz y segura, este es un inmovilizador que todavía tenemos en el hospital, pero lo hemos perfeccionado. Fíjense que para hacer una mano es una inmovilización rápida, no traumática, eficaz, pero no es segura. ¿Por qué? Fíjense las puntas que tiene este acrílico, ¿sí? En un paciente que se mueve, corremos el riesgo de lastimarlo con esas puntas. O las redondeamos o le ponemos alguna cinta o algo para que esas puntas no corramos el riesgo de lastimar al paciente, especialmente cuando el paciente se moviliza mucho. ¿Es raro? Es raro. Puede pasar, puede pasar. Lo mismo que cuando las colegas usan uñas muy largas, también corren el riesgo en la inmovilización de lastimar o rajunear al paciente, y ha pasado, y hemos tenido algunas discusiones por ese tema. Cuando hablamos de inmovilización, también es importante armarse una metodología de trabajo, y especialmente si se trabaja en equipo. Frente, perfil y town, ¿sí? Mayormente cuando uno empieza en esto, ¿qué hace? Frente, perfil y town en ese orden. Ahora yo se las voy a cambiar y van a ver que con dos movimientos, uno del tubo y otro del paciente, en menos de 2 o 3 minutos podemos hacer esta triada. ¿Cuál sería el primero? Para hablar de una metodología de trabajo, ¿no? Seguramente nosotros lo hacen al revés y tardan el mismo tiempo. Esto nos da buen resultado a nosotros en el hospital y a mí me da muy buen resultado. El primero es inmovilizo el paciente para el frente, hago una posición de town, ¿sí? Después solamente para hacer el frente cambio el detector, cambio el chasis y el primer movimiento que hago es del tubo poniéndolo a 90 grados para hacer el frente, y después sin mover el tubo, lateralizando la cabeza del paciente, ¿sí? hago el perfil. Entonces, con dos movimientos, uno del tubo y uno del paciente, ¿sí? Teniendo la técnica adecuada, esta triada no me puede llegar a tardar más de 3 o 4 minutitos para hacerla en total. Y si trabajo en equipo con mi compañero, con un compañero que puede poner la técnica y yo solamente inmovilizo, voy al búnker y vuelvo, lo hago mucho más rápido. Entonces, cuando hablamos de inmovilización, también es importante armarse una metodología de trabajo, y, si se puede, el trabajo en equipo. Como hablamos muchas veces de... Sí, decime, vuelvo atrás. Los disparadores de pie. Disparadores de pie. Usando? Nosotros, ahora estoy pensando en lo que me está diciendo, nosotros no los usamos porque, lo que te decía al principio, tratamos de nosotros no inmovilizar al paciente, ¿sí? Y menos cuando estamos solos. Igual no lo tenemos en ninguno de los equipos. Bien. Disparadores de pie, ¿sí? Tratamos Okay. Y si estamos solo en la guardia y el paciente se moviliza mucho, buscamos a alguien que nos ayude afuera. Que ayude, perfecto. En lo personal, no te voy a mentir que nunca inmovilicé, nunca sostuve un paciente, pero trato de no enseñarlo, y después la responsabilidad y cada uno toma la decisión, ¿viste? Como hablamos siempre. Claro, perfecto. Pero a mí me gusta insistir para que no los inmovilicemos nosotros. Para no sostenerlos nosotros. Sí, inmovilizarlos, pero no sostenerlos, Omar. ¿Sí? Perfecto, no sé perfecto, cuál será tu experiencia. No, en el hospital de niños cuando rotamos se usaba, por eso. Sí. ¿En qué hospital? Acá en La Plata, en el Sor María Ludovica. No podemos decir nada porque es un hospital de excelencia, ¿sí? Son metodologías de trabajo. Claro, no, por eso no, hace millones de años que lo hice a eso y bueno, por ahí había cambiado, por eso preguntaba. La verdad que conozco gente que trabaja en el Sor Ludovica, pero no conozco en sí el hospital. No te puedo decir, capaz que alguno de los chicos que está lo conoce y nos puede aportar ese dato. Capaz ¿sí? que hay alguno dando vuelta por ahí. Exacto. Está bien, igual, buenísimo, gracias. No, por favor. Sí. Qué malos que sos, qué malo. Igual yo te aviso que cuando empecé también teníamos cuarto oscurito, así que Y había estamos cuarto parecidos oscuro, más. así que mira, imagínate. Claro. Es un lugar que se ganó ahora el cuarto oscuro. Sí, Por suerte, sí. con los digitalizadores.
Salías con un olor en los guardapolvos, a revelador, a fijador, se te rompía la impresora, bueno, esas cosas de radiología en el recuerdo. Que un día hay que hacer una clase de eso, hay que contarle a la gente. Bueno, cuando hablamos también de la imaginación, este es un pacientito con una fractura de codo, que es muy difícil hacerle el perfil estricto. No es la mejor variante, pero sí le va a servir al traumatólogo para poder determinar un buen codo de perfil, ¿sí? Después el frente podemos manejarlo con cierta angulación, pero recuerden siempre de no forzar una posición. ¿Por qué? Porque podemos complicar más la lesión. Si el paciente no puede estirar el codo, busquemos la manera de hacer las exposiciones necesarias, pero sin estirárselo, porque muchas veces podemos complicar. Recuerden el paquete vasculonervioso que pasa cerca de ese codo. Cuando hablamos de imaginación, este es una manito frente y una oblicua, difícil, y fíjense cómo lo que hacemos es decirle que agarre el algodón y bueno, angulando un poco el rayo podemos lograr una buena oblicua. Y por último, una posición complicada muchas veces, como es el perfil de escápula, el perfil en I, también modificando un poquito la posición conocida. Esta es una buena variable, mirando para adelante, con cierta angulación. No vamos a explicar la posición, pero lo importante es que en radiología pediátrica muchas veces tenemos que, sabiendo la posición estándar, ir modificándola, ¿sí?, para lograr hacer una proyección o un resultado diagnóstico. Tenemos un poquito más de variable. Bien. Carlos. Decime. Sí, Papá, te escucho. No, Matías, dale. Estaba viendo que una compañera puso que rotó este año por el sordovica y que siguen usando disparador de pie por la pregunta de Omar. Ah, mirá. Y otro compañero pone que según la metodología en la posición de Town, dice, como la están haciendo ahí, dice, ¿no es necesario llevar la pera al pecho? Pregunta. Sí, buenísima tu pregunta. Lo que hablamos antes, vos acordate que en esta clase de pacientes inmovilizarlo se va a complicar un poco lograr que las líneas sean perpendiculares, ¿sí? Entonces, lo que yo te recomiendo como algo práctico, angular el rayo que entre por donde comienza el pelo y que salga por el agujero magno, ¿sí? Y ahí vas a lograr una buena Town. ¿Por qué te digo? Porque, volvemos un segundito para atrás. Perdón. Como verás, fíjate que la atención del paciente está mirando la luz. Y si yo le angulo el rayo, se va a ir más para arriba la pera. Si yo le pongo la mano de la mamá acá, corro el riesgo de que nos salga en la exposición. Por la proyección no tendría que salir, ¿sí? Pero muchas veces, en vez de agarrarle la pera, como se está moviendo, le agarra toda la cara. Entonces, jugá con el rayo, entráselo por donde entra y pisa el pelo y que salga por el agujero magno. Y ahí vas a poder ver bien el agujero magno y toda el ala del occipital. Y un detalle cuando hagan una Town y le dejen la ropa. Fíjense que el paciente, en la ropa que tenga, no tenga botones en la espalda. ¿Por qué? Porque la proyección de ese botón en la espalda, ¿sí?, la proyección acá, si el botón está en la nuca, le va a salir justo adentro del agujero magno. Entonces, cuando hagan una Town y tenga una remera, tómense el cuidado de revisar que no tenga botones en la espalda. Son las cosas que uno va aprendiendo a medida que se va equivocando o que los viejos nos van explicando. Perfecto. ¿Listo más o menos quedó? ¿Sí? Sí, En pediatría a veces tenés que saber, si bien saber la angulación, pero saber lo que tenés que ver. Entonces ahí jugás un poquito con un par de grados más, un par de grados menos, ¿sí? Tenés un poquito más de juego. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Seguimos, ¿no? Por favor. Seguimos entonces. Bueno, y por último vamos a hablar del equipamiento.
El equipamiento es un equipamiento normal de todo equipo, de todo servicio de imágenes. No vamos a tener digamos, lo vamos a poder ayornar un poco para que sea más ameno. Yo les voy a mostrar mi hospital y algunas cositas que hicimos en mi hospital que es pediátrico y algunos tips que hicimos en la sala de la otra clínica donde yo trabajo, que es la clínica Zavala, para que el paciente se sienta cómodo. Básicamente necesitamos eso. Una de las cosas que tenemos que saber es utilizar técnicas rápidas. Fíjense, una placa de tórax, ¿sí? Lo hacemos con 63 kilovoltios y 1 miliamper segundo y 0,8 miliamper segundos y lo logramos con un foco más grande que tengas con el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Por qué? Para evitar, además de todo el tema de la radiación, que el paciente se nos mueva. Cuando un paciente llora, cuanto más rápido es el tiempo del disparo, menos posibilidades tenemos de que se nos mueva. ¿Sí? En pediatría, especialmente en pacientes que no se quedan quietos, las cámaras de ionización nos pueden llegar a traer algún problema. ¿Sí? ¿Sí? Yo no recomiendo las cámaras de ionización en los pacientes que no colaboran. Yo recomiendo la utilización de técnicas manuales. ¿Sí? Pero es mi experiencia, capaz que alguno de los colegas que trabajan en otro hospital le dicen no, de tal manera, yo les cuento mi experiencia. Mi experiencia es en pacientes que se mueven, en pacientes que no colaboran, técnicas rápidas y manuales. Bueno, esta es lo que yo les contaba de algunas cositas que uno puede hacer para una sala que es de adultos, como las que vemos acá, detalles que nos pueden servir para lograr una mejor acción con el paciente pediátrico. Fíjense, lo que hicimos acá, nosotros hicimos 3 cuadros de colores que llamen la atención y las pusimos en lugares estratégicos. Acá, en una pared lateral y en la otra pared lateral. ¿Qué son? Cuando hacemos alguna placa mirando para adelante, ¿sí? O en los perfiles. Pues yo necesito que el paciente, en estos casos, preste atención a algo. Y ahí puedo hacer el disparo. Después, en el hospital, ¿sí? Con menos recursos, ambientamos para que el paciente se sienta un poco más ameno. Este es el tomógrafo de nuestro hospital, este es los pasillos de nuestro hospital. Son detalles que no tienen gran costo, ¿sí? Que tal vez en un lugar que hacen adultos y pediátricos no lo podemos hacer lo anterior, que es algunos puntos de atención del paciente pediátrico, no tienen gran costo, ¿sí? Y en un lugar de pediatría, que tampoco tiene grandes posibilidades de conseguir grandes insumos, lo logramos hacer. Sé que en el Hospital Garrahan tienen el último resonador que le pusieron, o el resonador tiene la forma de un submarino que es espectacular, pero bueno, tienen algún otro ingreso que, por suerte para los chicos que trabajan en el Garrahan, que encima son excelentes compañeros y siempre nos dan una gran mano en capacitaciones. También podemos usar cosas más sencillas. Por ejemplo, si el paciente viene con un juguete, se lo podemos poner arriba del colimador. Detalles que nos sirven para prestar atención al paciente. Detalles que uno va aprendiendo. Y también podemos utilizar la tecnología. Y esto lo aprendí no hace mucho de un colega, que teníamos que hacer una posición de Down a un paciente, una perfil en flexión-extensión a un paciente con síndrome de Down. ¿Y qué hicimos? Agarramos y le poníamos el celular o algo que le gustaba o que le llamaba la atención, ¿sí? Bien para arriba, y lográbamos hacer que el paciente hiperextienda. Y cuando se lo poníamos para que le preste atención abajo, lográbamos hacer la hiperflexión. O sea que utilizando un poco la imaginación y lo que tenemos a mano muchas veces nos puede llegar a servir. Y me voy a detener un segundito en los pacientitos con síndrome de Down. Son pacientes que le tenemos que dar un ambiente dentro de la sala lo más cómodo posible y que se sienta cómodo, y son pacientes que le gustan demostrar mucho afecto, y no se frustren si alguna vez viene un pacientito con síndrome de Down y no se quiere hacer el estudio con ustedes y cambiamos de compañero y se siente cómodo. Nos ha pasado, nos va a seguir pasando, ¿sí?
Lo importante es que cuando él se sienta cómodo, colabora un montón. Cuando los pacientitos con síndrome de Down no se sienten cómodos, lo mismo que los pacientitos autistas, es imposible sostenerlos y muchas veces tenemos que recitarlo o hacerlos esperar un ratito afuera. ¿Sí? Acá con esta clase de pacientes, tómense su tiempo. No son 5 minutos perdidos, sino que son 5 minutos ganados. Más que nada cuando el paciente se retira y los abraza y les demuestra afecto, son esas cositas que no se pagan con nada y que uno se lleva a casa y se siente reconfortado. No sé si alguno alguna vez les ha pasado, pero esa demostración de afecto es muy bonita. ¿Vamos bien? ¿Se va escuchando? ¿Están aburridos? ¿Seguimos? ¿Vamos bien en tiempo? Súper. Sí, sí. Bien. ¿Alguna consulta, pregunta? Seguimos entonces. Sí. Bueno, continuamos. Cuando hablamos de anatomía radiológica, es anatomía radiológica diferente y es importante que sepamos reconocerlo. Lo más común son los núcleos de osificación, los cartílagos de crecimiento, ¿sí? Que muchas veces cuando nos aparecen en una guardia que no hay un pediatra o no hay un traumatólogo especializado en pediatría, se pueden confundir con fracturas o se pueden confundir con avulsiones. Lo importante es que recuerden que la osificación se va produciendo a medida que el paciente va creciendo. Acá vemos núcleo de osificación de la muñeca que sirven para ver edad ósea, núcleo de osificaciones de la cabeza del radio. ¿Sí? Es importante que ya ahí tenemos la primer diferencia. Una de las imágenes que en la guardia nos traen muchos problemas es el timo. 3 plaquitas en las cuales, bueno, 3 plaquitas en las cuales vemos 3 formas de timo diferentes que se pueden confundir con patología. Otra vez pasó lo mismo, perdonen, vamos de vuelta. Vamos a abrir de vuelta el Power que no tiene ganas. No pasa nada. Es un tema, el timo es un tema que el que no está muy canchero o avesado, nos cae en alguna guardia que no hay pediatras, muchas veces se puede llegar a confundir con una patología. Hay algunas características puntuales, la ubicación, de que no desplaza la línea media, que se deja ver trama pulmonar. El año que viene, algún día que hagamos otra reunión, vamos a ver si les parece, hacemos una charlita sobre timo, si están de acuerdo la gente de la comunidad. Pero bueno, ven que nos puede llegar a traer un problema. Para el que no está acostumbrado puede pensar que es una atelectasia, puede pensar que es una atelectasia del lóbulo superior derecho, pero bueno, tiene ciertas características que hacen la edad básicamente. El timo nosotros en pediatría lo que decimos es que niño que habla, timo que calla, porque va involucionando. Tiene que ver con la formación de linfocitos. También es importante reconocer que la característica de un cráneo de adulto es diferente a la de un pediatra, a un pediátrico. Tenemos estas características, pero a mí lo que me gusta más resaltar es el tema de las suturas y fontanelas, que sí, puede ser que se confundan con cierta patología o básicamente con una fractura cuando hay un traumatismo. Y este es un ejemplo. Fíjense que acá vemos una línea frontal que el que no está acostumbrado puede pensar que es una fractura, pero es la metópica, es la unión de los dos frontales, que en algunos pacientes nace ya cerrada y en algunos se cierra en los primeros tiempos de vida, ¿sí? Hay diferencias, las fracturas son más lineales, pero vuelvo a lo mismo, cuando uno no está muy canchero o cae en la guardia o alguno de los médicos de guardia tampoco, se puede confundir y muchas veces podemos dar nuestro aporte siempre basándonos en el conocimiento científico. Tenemos que colaborar también en eso. Otras imágenes de algunas variables, fíjense esta falta de función de los arcos posteriores
de las últimas cervicales y las primeras dorsales, que en los primeros tiempos de vida es normal, no es patológico. Ahora bien, si esta imagen la tuviéramos en la columna, en la lumbosacra, sí podemos hablar de una espina bífida. Ya si en la columna de lumbar y la sacra, en el nacimiento ya tiene que estar cerrado todo el arco posterior. En la dorsal y cervical, en los primeros tiempos, puede llegar a ver esta imagen y no es patológico. Vimos algunos ejemplos de lo importante que es conocer que hay variables anatómicas que se van a ir pareciendo más a lo que estamos acostumbrados a ver en adulto a medida que el paciente va creciendo. Y por último, nos quedan 2 ítems. También recordar que hay técnicas específicas en pediatría que no las vamos a ver en el adulto y tiene mucho que ver con patologías propias del paciente pediátrico. Y acá es donde los que hacemos pediatría decimos que pensamos que es una especialidad, porque hay posiciones, estudios específicos que no los vamos a ver a lo largo de nuestra vida profesional si no trabajamos en pediatría. ¿Qué sé yo? Una deglución en un lactante. ¿Qué diferencia tenemos en un adulto? Y básicamente la preparación del material de contraste, los primeros tiempos que son diferentes, no se forma el bolo alimenticio, sino que a través de la lengua, con el paladar duro, va a hacer el movimiento de la succión. Entonces, tenemos una técnica diferente de estudio. Una posición muy puntual que la van a llegar a ver muy poco, al menos que trabajen en pediatría, que es una posición de Stephen o capo vuelta de perfil. Es una placa simple que va a servir para estudiar la agenesia anorrectal. Imagínense que con esta placa bien hecha y con un análisis de sangre, el cirujano pediatra va a determinar qué clase de cirugía va a hacer para el tratamiento de esta agenesia anorrectal. Pero tiene que ser una placa bien hecha, con algunos parámetros, como por ejemplo que el paciente tiene que estar un rato antes con la cola por arriba del nivel del cuerpo para que baje el meconio de esta bolsa de saco, ¿sí? Muy puntuales de pediatría. En adultos no lo van a ver. O esta, que es lo que hablamos antes de la cuña, se ve más en adolescencia, que es un perfil con cuña para ver la flexibilidad, ¿sí? O la movilidad de la hipercifosis. Fíjense que tiene que estar bien hecha, si no, no nos sirve. Básicamente tenemos que o ver bien el perfil del espinograma para poner este realce donde está la hipercifosis, o mayormente el traumatólogo ya nos marca la zona donde tenemos que poner este realce. Tiene que ser un realce que se pueda ver en la radiografía. Tenemos que ver bien las vértebras. Algunos detalles que tenemos que conocer, como por ejemplo, tiene que ser, lo tenemos que apoyar en un lugar duro, no lo podemos apoyar en una camilla porque si no, no hace las veces que necesita de presión para que esa columna se logre hiperextender. Estas son algunas de las técnicas. Hay un montón, pero para que vean que es muy específica y muy especial y lo tenemos que capacitar continuamente en radiología pediátrica. Y para ir terminando, también saber que hay técnicas de estudio según la edad, ¿sí? Así como la anatomía radiológica varía, las patologías también van variando según la etapa de vida. ¿Y por qué es importante conocer el motivo de la solicitud del estudio? Para poder colaborar, ¿sí? En hacer un procedimiento lo más diagnóstico posible. Porque la realidad es que nosotros tenemos un objetivo, que es darle al profesional que solicita un procedimiento o un resultado de la mejor calidad para lograr ese diagnóstico, en cualquiera de las especialidades donde trabajamos, ¿sí? Y yo acá me quiero meter en un tema que muchas veces no le damos bolilla, que es el tema de costos, insumos. También yo creo que tenemos que participar. Por ejemplo, en la utilización del mejor material de contraste que tenemos, no preparar contraste de más y de menos,
cuidar los elementos que tenemos también es importante, y creo que es necesario que empecemos a participar también en ese control de costos. Acá tal vez algunos no estoy de acuerdo, yo creo que sí es importante que participemos, y tanto sea en la parte privada o en la parte pública. Vamos a ver algunos ejemplos de estas patologías y por qué es importante saber en la metodología de estudio. Algo muy sencillo como una fractura. En pediatría es importante observar bien el trazo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al trazo de la fractura también se puede conocer el por qué se produjo esa fractura, ¿sí? Si fue por extensión, si fue por presión lateral, y muchas veces ante el estudio por ejemplo, de un maltrato infantil, saber que una fractura transversal puede ser producida por algún elemento plano que pegó sobre el hueso. Por ejemplo, una fractura oblicua es por torsión. Entonces, muchas veces se sabe la injuria de esa fractura, el motivo de por qué pasó y saber el motivo. También saber que existen patologías propias de la edad, especialmente en traumato, como son estas clasificación de Salter-Harris, que son fracturas que involucran el cartílago de crecimiento, y la placa tiene que ser de buena calidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a qué tipo de esta clasificación de fractura en la que está involucrada la diáfisis, la epífisis y la metáfisis o el cartílago de crecimiento, es también el tratamiento que le vamos a hacer. Y acá sí es importante una buena calidad de imagen. ¿Por qué? Porque si no es detectada esta clase de fracturas, ¿qué va a pasar si está involucrado el cartílago de crecimiento? No va a crecer en forma armónica un miembro con el otro miembro. Por eso es importante que la detección de esta clase de fracturas. Y acá muchas veces, cuando hay dudas, sí es importante una comparativa. Y cuando hagan una comparativa, recuerden que tienen que ser las dos en la misma posición, porque si no es muy complicado comparar cuando a una se le hace una hiperextensión y a la otra en flexión. Es complicado comparar ambas articulaciones. Esta clasificación se llama Salter-Harris, son clasificaciones de fracturas de la epífisis. También hay fracturas propias de la diáfisis, como la torus, como la de tallo verde, que se dan específicamente en pediatría. Algo de color, una sindactilia. Fíjense que también es importante saber en el diagnóstico por qué nos solicitan qué es una sindactilia, qué es una polidactilia, como en este caso. ¿Sí? Pero bueno, saber que es importante hacer una buena radiografía para saber qué tratamiento le va a hacer el médico. Cuando hacemos una seriedad de esófago estroduodenal, saber lo que es un reflujo, saber qué materiales tenemos que preparar para lo que hablábamos antes de la utilización y de la participación en los insumos, en los costos de los estudios. Por ejemplo, acá puntualmente en este estudio hay un error, que es que no documentamos hasta dónde llegaba ese reflujo esofágico. Entonces, no le estamos adelantando la información importante, y una información importante al médico que va a tratar al paciente. Por más que el médico lo escriba, es importante documentarlo. Patologías propias, como hablábamos antes, un pacientito que llega por estridor, o sea, un ruido extraño al respirar, ¿sí? Le hicimos una seriada. Cuando empezamos en el esófago, vimos esta muesca que no desaparecía. Entonces, saber que en este caso es importante documentarlo en el perfil. Fíjense que esta muesca no desaparece. Es una patología de una subclavia aberrante. Son compresiones extrínsecas al esófago, pero es importante que sepamos que lo tenemos que documentar, y ahí sí participamos nosotros. Técnicas específicas. Esta es una atresia
una atresia de esófago, saber que si nos llaman niños por una atresia de esófago, qué contraste tenemos que llevar, qué placas tenemos que realizar, ¿sí? Una invaginación intestinal, también cosas, patologías propias de pediatría. Esta es la época de los invaginados, se da más o menos en primavera, es cuando una parte del intestino se mete dentro de la otra, y el colon por enema es un método de diagnóstico y un método de tratamiento. Cistouretrografía, importante, como hablamos antes del reflujo, también acá en el reflujo saber que tenemos que documentar hasta dónde llega ese reflujo, porque hay una gradación que es importante para el urólogo y el nefrólogo, porque son métodos complementarios para saber qué tratamiento vamos a seguir. Resumiendo, es importante... Carlos, sí, decime. Sí, te escucho. Perdón. No, recién comentaste que las invaginaciones son más frecuentes en primavera. Sí. ¿Por qué motivo? No sé por qué, pero viste que en pediatría tenés épocas donde hay más patologías que otras. En invierno tenemos las respiratorias. En primavera aparecen muchas las invaginaciones. Debe haber algún motivo, lo desconozco, si lo pregunto y te lo digo, pero esta es la época donde aparecen más las invaginaciones. En verano tenés mucho más traumato y cuando empieza la edad escolar tenés mucho traumato en miembros superiores, que son los chicos que van al colegio, se caen y como metodología de método de defensa apoyan los brazos. Pero si hay alguno de los que está en el SOR Ludovica o en algún pediátrico, es una estadística muy informal la que te estoy diciendo. Pero No, lo dijiste así. Sí, tenemos mucha más prevalencia de las invaginaciones en esta época, en la época de primavera. Debe haber algún motivo, lo desconozco, si lo consigo, se los digo. No sé si hay alguno que trabaja en algún pediátrico o que trabaja mucho en patología, si les pasa lo mismo, pero en mi hospital pasa eso. ¿No? Continuemos entonces. ¿Dudas, preguntas? ¿Seguimos? Bien. Hola, Carlos. Sí, ¿Cómo hola. estás? Bien. ¿Qué se escucha No sé ahí? quién habla. Soy Mariana. Mariana. Trabajo en el Hospital de Niños, hago bueno. tomografía. Un Mariana, gusto entonces, conocerte igualmente, por este Mariana. medio. Tengo el micrófono por ahí muy bajo, no sé si se escucha bien. Yo lo ahí. escucho perfecto, Mariana, ¿eh? Yo te escucho perfecto. Escúchame, no, con respecto a la prevalencia que decías de algunas de las patologías que se veían según en qué estación del año, Sí. nosotros por ahí yo hago tomografía, ¿viste? Y se da mucho, ahora en esta época, dolores abdominales agudos que ingresan por guardia a hacerse ecografía. Y bueno, y a veces derivan en estos niños alguna patología, digamos, tumoral o abscesos también, ¿sí? Y también, como hablamos del tema de los traumatismos de cráneo, de la misma manera, ¿sí? Hoy justo tuvimos, mira, una chiquita, un chiquito que estaba justo comentando de los pacientes con síndrome de Down, un paciente hipoacúsico con un implante coclear bilateral. Tuvimos que hacer una tomografía, el otro día vino a nuestro hospital, concurrió, pero no la pudieron hacer. Sí. Por ese motivo se le pide sedación para poder, digamos, mantenerlos inmóviles en el momento de hacer el estudio y que el otorrinolaringólogo pueda ver, digamos, bien la parte de los electrodos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? El niño, bueno, vino bien, tranquilo, digamos, le hablamos a nuestro modo, ¿no? Porque no escucha absolutamente nada. Le tuvimos que sacar, digamos, el audífono implantado, ¿sí? Sí. Y obviamente que tiene unos conectores por fuera de la parte externa. Lo acostamos y el niño se quedó maravillosamente bien quieto, así que no hubo necesidad de sedarlo en este caso. Lindo. ¿Te sentís satisfecha, viste, cuando pasa eso? La gratificación de poder hacer el estudio, no sé, me dio un abrazo hermoso, a modo de agradecimiento, pero esas cosas son las valederas y las que se dan en el trabajo día a día que uno hace, ¿no? Sí, por eso yo siempre digo que los que hacemos habitualmente pediatría tenemos el plus de llevarnos algunas cositas más a casa. ¿Será que me estoy poniendo viejo y medio melancólico? Sí, puede ser. Pero
Y vos fíjate, Mariana, lo que decías, que lo relaciono con esto que yo te decía de la invaginación, que también viene con dolor abdominal frente, con proctorragia, se da en chicos de primera infancia. También se da para esta época la misma prevalencia que vos decís de los dolores abdominales y todo eso, ¿sí? Hola, hola, ¿se escucha? Hola. Hola, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo perfecto, ahora sí. No sé si a ustedes les pasa, y aprovechando tu experiencia, Mariana, nosotros estamos teniendo mucho traumatismo de cráneo en chiquitos de la comunidad boliviana. Y nos llamó la atención mucho, y hablando con un emergentólogo hace unos años nos contaba que lo último que hacen al construir la casa es poner barandas. Y nos llamó la atención eso. Y vos fíjate que estamos teniendo muchos chiquitos, una prevalencia grande de chicos con traumatismo de cráneo justamente porque se caen de escaleras o se caen de balcones que no tienen protección. ¿Sí? Sí, nos ha pasado más que nada unos meses atrás. Digamos que niños que venían así, por ejemplo, en casas en construcción y se caen al vacío, tener esa contención de escalera y están en construcción. Sí. Pero será por la zona de épocas influencia de mi hospital, ¿eh? Puede ser eso también, ¿eh? La zona de influencia de mi hospital, que seguramente es muy parcial a la que tenés vos. Exacto, sí hay prevalencia, digamos, en ciertas épocas, digamos que se dan más cantidad. Sí. Hoy justo hicimos también una pequeña, hicimos, mis compañeros de resonancia hicieron una niña con una macrocefalia, ¿viste? Sí. Y resulta ser que la niña tiene un tumor de fosa posterior de hace 2 meses de infección. Y la niña, digamos, persistía con dolor de cabeza, cefaleas, viene de casa cuna derivada, y se le tuvo que hacer una resonancia de urgencia y nos encontramos con esta novedad. No tenemos rezo, ese es un gran problema. Por eso te la mandamos a ustedes. Sí, claro. Y te vuelvo a aprovechar, Mariana, y así no los aburrimos. ¿No les pasa que cuando aparece una patología rara, al poquito tiempo aparece otra parecida o la misma que hace mucho que no ven? A mí nosotros nos pasa en el HOSPI que tumor de fosa posterior y agarrate que dentro de un tiempito muy corto aparece otro tumor. No sé si capaz que en adulto pasa también, ¿eh? Pero esas patologías raras siempre aparecen otra más cerquita. O alguna patología también, así que... Sí. Bueno, Mariana, interrumpime las veces que quieras, ¿eh? Gracias. Charla. Gracias por tu apoyo, por tu aporte, mejor dicho. Y apoyo también. Bien, continuamos. Hablamos de patologías propias, ¿sí? Algo parecido a lo que dijo Mariana recién. Este es un chiquito con una hidrocefalia y con una válvula, saber qué tenemos que ver en la radiografía, por más que después nos pidan una tomo, muchas veces piden el control postquirúrgico, pero saber que tenemos que ver cráneo, frente y perfil, que tenemos que ver parte del cuello, ¿sí? En este caso, ver todo el trayecto de la válvula, ¿sí? En chiquito con una craneoestenosis y además una válvula de derivación. Pero bueno, tener conocimiento que esa patología, lo que no tenemos que dejar de ver. Hay algunas válvulas muy especiales como esta que se calibran de afuera, entonces tenemos que hacer más que un frente, una oblicua para poder observar mejor la válvula. ¿Sí? Craneoestenosis, que son asimetrías por cierre precoz de alguna de las suturas. Entonces, tomar como parámetro, saber que se nos va a complicar al hacer una radiografía conseguir lo que nosotros pensamos que es un frente estricto, un perfil estricto por la forma espacial de la cabeza, tener conocimiento de que es una craneoestenosis, saber cuáles son las dificultades que vamos a tener al inmovilizarlo. Fíjense una más importante. Justamente lo que nos contaba Mariana recién, estas nosotros en el hospital no las hacemos, estas se las pedí prestada a Matías Migliarexio, que es un colega del Garrahan, que gentilmente Migliacio, ahí está, Mati, gran colega, excelente profesional. Bueno, y se las pedí prestadas, son pacientitos del Garrahan, nosotros no tenemos, hicimos algunos controles, pero no hacemos estas cirugías. Me parece que en el SOR Ludovica la deben hacer por lo que contaba Mariana. Algo de esto fue, Mariana, lo que nos contaste del pacientito que hablamos antes. Exactamente, justo un mismo caso, sí.
Así Exacto. es. Este era un control, viste, que se hace la transorbitaria bilateral comparativa y después 2 posiciones de oído para ver hasta dónde llega el implante. Si el otorrino tiene alguna duda, le pide la tomografía, ¿sí? Claro. Necesariamente tiene que ser la tomografía el seguimiento de cómo está puesto el implante. Exactamente. Eso no lo pueden meter, lo tienen que hacer por tomo. Exacto. Bien, y para ir terminando y agradeciendo haberme prestado atención y la colaboración de los colegas que aportaron lo suyo, un par de cositas para no olvidar. Primero, el compromiso con lo que hacemos. Después, recordar la empatía con el paciente, y bueno, María nos dio unos cuantos ejemplos de lo que uno se puede llevar a casa, y recordar que cuando especialmente vienen pacientitos a la guardia o pacientes que vienen con alguna patología crónica, tienen una carga emocional importante y tenemos que, no es perder un minuto si no lo ganamos al final. Actuemos siempre con profesionalismo. Y por último, esto que es la capacitación es continua. Yo les contaba a propósito que hace 33 años que trabajo en este tema, 35 en mi hospital, 2 de concurrente, y continuamente uno trata de capacitarse y continuamente va aprendiendo. Por ejemplo, hoy aprendí un par de cosas de lo que estuvimos hablando. Y para terminar, agradecerles, ahí les dejo mi mail, invitarlos a también agradecer a la comunidad por la invitación, invitarlos al Congreso Nacional de Radiología que se hace en Misiones. Sé que es un poquito lejos, pero son lugares de encuentro, como la jornada que van a hacer a través de la comunidad, la jornada que va a hacer la gente también de Bahía Blanca. Van a ver que van en caras diferentes, asociaciones diferentes, pero siempre se puede llevar, siempre se puede sacar algo interesante y aprender o aportar de lo que uno conoce. Entonces, es importante que participen, es importante que se comprometan y la verdad que tenemos una profesión hermosa. Así que bueno, muchísimas gracias y a su disposición para lo que necesiten, si hay alguna duda, estamos acá. Muchas gracias.